Bienvenida a nuestra comunidad de Evas y Brujas en el estudio de GW5 Puerto Rico con Gabriel Nieves, Silvia Batista, Isabela Raiza. Bienvenidos a todos y a todas. Estoy feliz que estoy en este estudio. Yo también. Isabelita, la tenemos de invitada. ¿Cómo estás, Gracias. Silvia, tú? ¿Estás bien? ¿Vas a hablar como en el episodio anterior de Vale Mucho? Siempre, Okay. siempre. Mira, voy a hablar como siempre hablas tú, mi amor. tenemos un episodio especial. Tenemos de invitada a Isabelita, se llama Isabela Raiza. Yo le digo Isabelita porque la conozco de un ámbito familiar. Isabelita, ¿cómo estás? Feliz y contenta de estar aquí en Evas y Tan Brujas, que bella. también veo este podcast. Bien Viste, contenta. ella es fan del Juego de la Mesa y de Evas y Brujas. De todas las producciones de GW5. Pero esto no es de GW5, esto es una producción nuestra. Lo que Esa pasa es una es que producción de ya ustedes, nosotras no podemos más con la técnica y nos rendimos. Y dijimos, necesitamos a Gabriel en nuestra vida. Sí, Por tremendo. favor, Gabriela. Sí. Isabel es una mujer puertorriqueña. Ella es actriz y está bien pegada, eso vamos a contarlo porque hay gente también que nos escucha de otros lugares que no son de Puerto Rico o hay gente de Puerto Rico que tampoco sepa la trayectoria de Isabelita, pero yo no quiero hablar, ni le invitamos para hablar como de Isabelita la estrella, que ella está así muy pegada en cuestión en Amazon Prime, en una serie y bla, 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 sino que yo quiero hablar con Isabelita, la mujer. Isabelita, ¿quién tú eres? ¿Quién es Isabelita? Esa es una pregunta filosófica. Claro, de- es una película filosófica. ¿Cómo? Porque, o sea, si te hacen esa pregunta como te la estoy haciendo ahora, ¿qué contestas? Lo primero que me viene a la mente, pues, mujer, artista, hermana, hija, amiga, soy muchas cosas. Y toda Isabel. Esa es mi respuesta. ¿Cuántos años tienes? 33. O sea, que tú eres millennial. Sí. Ok. ¿Y o sea, te definen todas esas cosas juntas o sientes que hay una que te define más que otra? Wow. Esto es mucha terapia, que yo hago terapia toda Sí, la de semana. verdad, pues creo, no sé, o sea, soy yo y ¿verdad? Los gringos tienen esta cosa que se llama code switching, que se utiliza mucho en el Ujú. contexto, sobre todo racial. Uno siempre es eres tú, pero también dependiendo en el contexto que estés, social, ¿verdad? Familiar, muestras diferentes partes de ti, ¿verdad? Quién tú eres como hija, no eres igual como eres compañera o como eres colega y a la vez siempre también eres tú. Entonces, pues, Yo tengo una metáfora que me gusta siempre utilizar y es que nosotras las mujeres tenemos muchas pieles. sí. Tenemos la piel de la que sea mamá, pues de mamá, la que sea hija de hija, hermana de amiga. Ujú, Pero cuando tú te pones esta piel ya de que estás, por ejemplo, sola ujú. en tu hogar, en tu ámbito, ¿cómo tú te visualizas en cuanto a, ok, estás sola y piensas en tus momentos, en tus proyectos de vida, Ujú. o en lo que has logrado, o en lo que te falta por lograr, o cuál es tu hobby? Cuando estás sola, Pues tomo mucho tiempo para mí y como para encanta. desconectarme. O sea, yo en eso tengo que hacer eso una prioridad. Cómo yo me recargo energéticamente. O sea, Me lo que yo encantó. hago demanda también mucho, como todas, ¿verdad? Si fueras madre. Yo en este caso todavía no soy madre, pero madre, esposa, colega. El mundo requiere, yo creo que mucho de las Ujú. mujeres, demanda mucho. Sí. Y pues yo me desconecto y siempre trato de venir al centro. Leo, medito, trato de recargar esas energías para otra vez volver a salir, ¿verdad? En el Ujú. plano profesional sobre todo. Sí. ¿verdad? Eso yo sé eso, Isabelita. Isabelita, te hago una pregunta. ¿Tú piensas que eso es algo generacional? ¿O tiene que ver con en el contexto en el que tú te criaste o cómo te criaron? ¿O en el contexto donde estudiaste, donde terminaste estudiando, trabajando? Pues no sé si es algo generacional, ¿verdad? Yo solamente puedo hablar de mi experiencia como alguien que pertenece a esa generación. Yo desde niña siempre he alimentado mucho mi vida espiritual, por ejemplo. Ujú. Y sé que yo conozco, o sea, paso todo ese tiempo también trabajando en self-awareness. ¿Cómo puedo ser una versión mejorada de mí, verdad? Eso es un proyecto de toda la vida. Ujú. Eh,
Yo siempre, fíjate, desde que yo tenía como 7 años, me acuerdo una vez cuando Borders estaba abierto. ¿Ustedes se acuerdan de esa Claro. Sí, había librería, ya no. Yo llevaba Bueno, ya a mis hay algunas hijos. librerías, Hay pero algunas Borders y era la sobre Sí, todo moda. pero locales. Borders. Sí, y me acuerdo que yo le decía a mami, tenemos que ir a Borders porque tengo que comprar una guía de yoga for kids. O sea, como que yo siempre sabía que tenía que Enriquecerte. enriquecer, alimentar ese aspecto de mi vida, que se me va a hacer mejor artista, mejor persona. Y trato también en ese tiempo pues de vivir, que yo creo que eso también informa mi vida artística, Ujú. ¿verdad? Y que no todo es trabajo, no todo, o sea, de desconectar y nutrir ese, sobre todo ese aspecto de mi vida personal. ¿Cómo es tu vida? Tú estás viviendo actualmente en Estados Unidos. Sí, ¿Te fuiste hace cuántos años? hace 10. Hace un montón. Sí. Yo pensé que era menos. Oh, Dios No, mío, hace pasó un 10 montón de años, tiempo. sí. ¿Cómo es tu vida, cómo es tu vida en esa diáspora? Bueno, depende. Yo viajo mucho y me tengo que relocalizar constantemente por la Ok. naturaleza de mi trabajo. O sea, Ok. que yo paso meses fuera de la ciudad de Nueva York, que es mi base, ¿verdad? Ujú. Yo siempre regreso a Nueva York y ahí es que tengo mi apartamento. Tu mamá nació en Nueva Mi York. mamá es una mujer nacida y criada en la ciudad de Nueva York, viene a Ok. Puerto Rico en sus 20 a rehacer su vida acá y ahí conoce a mi padre y pues ahí nací yo eventualmente. Sí. Pero sí es una, y tengo familia, o sea, la ciudad de Nueva York, O ¿verdad? sea, no También te es era mi hogar. completamente ajeno. Correcto. Pero, por ejemplo, paso, si tengo que rodar algo que estamos 5 meses fuera de la ciudad, pues me Ok. relocalizo y me adapto, ¿verdad? A esa comunidad. Ujú. Y parte también de lo que yo hago en ese tiempo, pues es también entender esa comunidad. Ok. Socializar, aprender de esa gente. Es casi como un estudio antropológico también. O sea, Ujú, soy una sí. persona que tiene mucha curiosidad. Y volviendo a lo del tema, pues no sé si tenga que ver tanto con crianza. El aspecto de crianza, sí, mis padres siempre fueron unas personas que me permitieron alimentar esa curiosidad. Ok. Y pues entre eso, pues, ¿verdad? Pues el aspecto espiritual o de self-care, que ahora eso, ¿verdad? Lo decimos así. Eso es algo bien de moda muy ahora, de pero no era moda. tan de moda antes. Pero eso también puede responder a algo generacional, porque yo creo que Es los generacional. Si nosotras hubiéramos dicho eso que tú estás diciendo Sí. hace Nos 20, metían en un éramos unas manicomio. egoístas. Hace Sí. 20 años atrás Sí. éramos unas egoístas, malas madres, malas mujeres, sí. Sí, obviamente. Sí, Y hoy día es la lucha de que hay que hacerlo. claro. Isabelita, te hago una pregunta. Tu papá es abogado. Sí. ¿Tu mamá trabajaba? Mi mamá era trabajadora social en el Lincoln Hospital en la ciudad de Nueva York. Wow. Y dejó todo para venirse para Puerto Rico. No, se hizo ¿Cómo? ejecutiva de American Express. Ah, ok, Y ok, de alguna ok. manera era como productora también de esos eventos de gala en la región Caribe de American Express. Ok. ¿Verdad? Y bueno, luego conocí a mi padre. Y ahí está esa historia de quién cría a los niños, ¿no? Y mi Ah, bueno, madre, obviamente, esa te la pues, contesto yo. Sí. Y ahí mi Te la madre. contesto yo porque el padre de Va. Isabelita era el mejor amigo de mi padrastro. Entonces esa te la contesto yo, quién te crió. Lo que te queremos, Tony, pero bueno, ok. Y pues nada, ella se retira joven para entonces cuidar de mi hermano y de mí. En un lugar muy extraño a donde ella, o sea, ella era de Nueva York y ustedes los mudaron a Vega Baja. Bueno, vivíamos en el viejo San Juan, vivíamos Ok. en Condado, ¿verdad? Que esa área citadina pues es Ujú. mucho más fácil. Y luego nos mudamos a la casa de infancia de mi padre, Ok. a Vega Baja. Y ahí ¿Bajo qué pretexto? mi abuelo había Ok. fallecido y la mamá de mi papá, que es la única abuela que yo conocí, estaba sola en el pueblo y un poco pues para hacerle compañía a ella. Yo creo que mi papá y mi mamá también tomaron la decisión de, hay una crianza muy diferente en la ciudad que en un pueblo pequeño. Ah, eso sí, sí, y sí, de sí, alguna sí. manera, por mucho tiempo los resentía y ahora de adulta pienso que me ha dado la oportunidad de tener diferentes perspectivas sobre la Ujú. crianza. Yo estoy muy agradecida con la crianza en ese sentido y que tomaron esa decisión porque Ujú. creo que me abrió a mí, me sacó de la losa y yo creo que eso está chévere también. Yo creo que yo hubiera sido una persona bien diferente de haberme criado en Condado, A por ver, ejemplo. cuéntame. No sé, creo que yo veo una diferencia, por ejemplo, todos mis sobrinos están criados en San Juan. Nada, creo que de verdad, incluso hasta como se jangueaba en el pueblo. O sea, yo a veces me siento que tuve como una infancia anacrónica. Soy una mujer joven, pero a lo mejor estaba expuesta a otras Ujú. cosas que, por ejemplo, yo escuchaba a Joan Manuel Serrat a los 10 años.
¿verdad? Yo no escuchaba a Britney Spears. Pero eso era un poco más por tu papá o por Por qué? mi padre, por mi crianza, o sea, no estoy vilificando, no había nada, pero a veces me sentía, ¿verdad? Que yo estaba en el cuerpo de una persona de 65 años, un poco, ¿verdad? Y lo escuchabas en una mecedora, ¿no? Me hablé, sí, de hecho, era lo que faltaba. tú Era lo sabes, que yo ahí faltaba, como sí, la que, bueno, mecedora te a los 10 entiendo, tú años. sabes, ¿no? Pero creo que, pues, de alguna manera me sensibilizó también Claro. a ver otras realidades que yo creo que, pues, en el área metropolitana, donde hay mucho estímulo, siempre hay algo que hacer. O sea, yo estaba aburrida mucho tiempo Eso en es Vega bien Baja. Y el importante. aburrimiento es súper importante La para un creativo. necesidad es la madre de la Y invención. ahí pues yo Claro. empezaba a escribir, hacía mis obras de teatro, o sea, buscaba formas creativas de sacar esa energía, ya que no habían realmente ni espacios culturales en esa época, porque muchos de estos pueblos, ¿verdad? Los cascos urbanos fueron abandonados. Y eso alimentó pues una vida creativa muy rica. O El sea que aburrimiento saliste es de allí tú y importante. Bad Bunny, estaban bien aburridos. Bad Bunny es de Parcelas Arraiza. Sí, O de sea, Parcelas Arraiza. Bad Bunny, sí, y mami dice que él le empacó una vez la compra en Econo. Es Todo un el mito. mundo, todo el mundo, pero ella me dice que había un chamaquito Eso que es le estaba comprobable, es empacando. comprobable. Bueno, escucha esta descripción. Ella me dijo, Isabel, yo te lo juro que él me empacó la compra porque me acuerdo una vez que no tenía efectivo, pagué con tarjeta, tenía $1 en la cartera. Y entonces este muchacho me lleva al carro, me empaquetó la compra y yo le doy el $1 y le digo, mira chico, con vergüenza, lo que tengo es un... Y él, no señora, no se preocupe, ese $1 no necesita usted porque yo voy a tener una carrera muy grande. Sí, entonces posiblemente. Pues sí. y ella piensa, y era un tipo como con una seguridad, un chamaquito que se lo dice con una seguridad y ella dice, te lo juro que era él. Yo se lo creo, tú O sabes. sea que para ser exitosa me tendría que haber criado en una jaula. Yo creo que te deberías haber venido a Vega Baja. Claro, Vega Baja. Isabelita, y entonces terminaste el secundario y estabas segura que tú querías estudiar algo que tenga que ver con arte dramático. Siempre, O sea, desde segura. niña. O sea, nunca hubo un Y plan tus B. padres, tu mamá ejecutiva, tu papá abogado, Sí. tu hermano que también estudió una carrera como tradicional, porque también es abogado, politólogo. No, mi hermano es profesor de literatura, poco sea, convencional también. mira, yo pensé que era Wow. politólogo. No, él estudió literatura del siglo de oro feminista. Esa es la Mira, no lo especialidad de mi sabía. hermano. Eso es Sí. un dato nuevo. Me Pues lo vamos a encantó. invitar. Sí. Antonito. Sí. Cuando tú dijiste que tú querías estudiar artes dramáticos, ¿te acompañaron? ¿Qué te dijeron? ¿Hubo dudas? Yo creo que mi padre nunca, su mamá había sido actriz. Ok. Yo creo que yo mencioné esto en otro podcast, ¿verdad? Mi Viste abuela. que uno ya se le olvida lo que uno Yo ahí que yo en qué dije, a lo mejor podcast. me estoy repitiendo. Mi abuela era actriz de teatro comunitario Ok. en Vega Baja y conoce a mi abuelo porque mi abuelo era el que le daba las líneas cuando se le olvidaba. O sea, se conocen Sí, por sí, el sí, eres teatro. regidor. Y entonces se enamoran, ¿verdad? Entonces siempre hubo una idea muy romántica de la actuación en mi familia por mi claro. abuela paterna. Y mi padre me vio en una obra a los 8 años y dijo, esta nena es actriz, y me quedé actriz. Y nunca hubo un plan B. Mi mamá es un poquito más conservadora en esa toma de decisiones, Ok. como mira, deberías considerar, mi mamá siempre quiso que yo fuera abogada y diplomática de las Naciones Unidas, no sé de qué país, pero... Claro, o sea, ¿de qué? ¿De Diamond de qué? City, la ONU, tú sabes, pero... ¿De qué país? ¿De dónde? Pero, y bueno, y me acuerdo, y conté esta historia hablando en 24 Frames, ¿verdad? Que llegaron las solicitudes de la Universidad de Puerto Rico y yo iba a poner el código de lenguas modernas, era lo que iba a estudiar. Y mi papá me dijo antes de cerrar el sobre, él, te vas a arrepentir, Isabel, tienes que Mira estudiar qué bien. actuación. Así que borramos el código sin que mi madre lo supiera, pusimos el código de drama, cuando llegaron la carta de aceptación, mi mamá casi infarta. Ella como, pero Isabel, y yo le dije, mami, es que si te gusta nunca te vas a morir de hambre. Y un poco así fue como, Sí, sí, es lo sí. que me dedicaba. Fíjate, yo te iba a preguntar eso de que en qué momento de tu vida tú te diste cuenta, pero es que estuvo en... Siempre, Siempre, desde chiquita. siempre. Hay un video en redes, en YouTube, que si uno pone Isabela Raiza acentos, que ella hace una imitación de acentos, qué sé yo, 15 acentos diferentes hacen en ese video, y ella era una nena, chiquitita, 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 y ya podía hacer acentos y diferentes cuestiones. Llegas al departamento de drama de la UPI y Ujú. sentiste, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, ¿Tuvo liviano? ¿Habían diferencias en tanto a las estudiantes mujeres o no?
Pues mira, para ser ¿En muy... qué año fue eso? Yo entré en el 2008 a la Ok. Universidad de Puerto Rico y siempre vi estudiar en Puerto Rico como un escalón. O sea, mi plan, me acuerdo decirle a mami, yo quiero ser actriz. Me dijo, pues tienes que estudiar. Y le dije, ¿pero qué se estudia? Me dijo, pues yo te estoy hablando cuando tenía chiquitita, o sea, 7, 8 años. Y me dijo, Ok. tienes que estudiar humanidades. Y de ahí te puedes ir a escuela graduada. O sea, que desde esa edad ya yo tenía un plan que iba a ser 4 años en Puerto Rico y que quería entrar a un Yo a los 7 conservatorio. años no sabía ni dónde tenía la Yo nariz. estaba con las Barbies. Y llegó, Yo ni siquiera, yo no sé ni sabía dónde estaba. y pues yo hice lo que me dijeron, humanidades, hice mi bachillerato y mi plan era, y no había un plan B, que también ahora yo lo digo, Dios mío, tienes suerte que te salió bien. Ujú. ¿Sabes? Porque empeñar toda tu vida y Sí. esa ambición y no haber tenido un plan B, ahora yo lo veo y yo digo, la ignorancia es atrevida un poco. No, pero eso está bueno porque eso te da el empuje de no tener miedo, del no Ya, tener plan sí, B, porque sí, si uno sí. está siempre... A ver, también hay que decir que aparte de que eres muy talentosa, has tenido mucha suerte. También hay un También hay factor que estar suerte. totalmente. Hay un Y factor eso es lo suerte. que es terrible de esta industria, porque no es a base de méritos. Tú puedes entrenar, tú puedes ser el mejor. Y miren que yo he visto actores, actrices sublimes y no llegan a nada, en el sentido de Sí, cuál sí, es la sí, idea sí, del sí, éxito sí, sí. tradicional, Claro. ¿no? Y el departamento, pues tengo que decir que fue bien intenso, porque creo que se crea, que es muy común en esta industria, ¿verdad? Ese sentido de competencia, sobre todo entre mujeres, ¿verdad? Quiero que me cuentes eso. Esa cuestión de pelearse, ¿verdad? Como que no hay espacio para todas. Y yo me pregunto también, yo creo que, o no me pregunto, yo infiero que eso tiene que ver también con el insularismo, ¿verdad? Estar en una isla, hay espacios limitados, esta idea de que hay carencias y que no Ujú. todas podemos triunfar. Siempre va a estar la que es más linda. Y entonces, en vez no sé, de cambiar un poco el mindset de eso, de siempre va a haber, eso tú no lo puedes encontrar, siempre va a haber una más linda, más inteligente, más... Lo que pasa es que también, perdona, No, que no te por quiero favor. interrumpir. Lo que sucede también, que es parte de lo que estamos tratando de crear conciencia en espacios como estos, eso es a lo que nos programan, Totalmente. a lo que nos han Sí, enseñado, totalmente. a que siempre va a haber una competencia de quién es la más linda o quién y no hay que ser así. Nosotros estamos creando esta conciencia de la sororidad Totalmente. y de que somos todas para todas. Y eso va a ir cambiando poquito a poco. Yo siento que sí. Y cuando yo empecé, o sea, yo me crié con hermanas y tengo muchas hermanas. O sea, me crié casi como un matriarcado de alguna manera. Sí, porque tu papá estaba con mi padrastro en San Juan, Pasándola brutal. No, pasándola pero brutal. estaba ahí, pero también dentro de todo, Los queremos. mi padre que sí, que es un hombre de otra generación, mi padre Ujú. tiene 80 años, pero dentro de ser alguien de esa generación, un padre muy amoroso, que dejó que todas sus hijas escogieran lo que quisieran en sus carreras. O sea, un poco no es... ¿cuál es esa palabra? No es el prototipo tal vez de Sí, un hombre sí, de sí, esa sí. generación. O sea, mi Claro. padre le permitió a todas sus hijas tomar las decisiones, nos dio una Y libertad. estudiar, claro. El regalo de la libertad fuera del género, Ujú. porque lo más que tuvo fueron hijas. Maravilloso. Entonces, yo siempre pues Y estuve... hubo una diferencia entre la crianza, estoy hablando de tu papá, entre el nene y ustedes, que son 4, Sí, ¿verdad? sí, había una Está la hermana de diferencia. Isabelita al frente nuestro y la veo que está diciendo que sí. Sí, sí, había una diferencia. Sobre todo porque Carla se me Pero había ido. ¿Dónde son está? 4, ¿verdad? somos Ustedes- 5. Son 5 mujeres. Cinco. No, somos 4 mujeres Por y mi eso, pero hermano. 4 mujeres. Ok. Pero mi hermano y yo, ¿verdad? Somos los más cercanos en edad. Y pues sí, había una diferencia marcada, pero para mí eso fue como un aliciente, como, sí, pues miren lo que voy a hacer, ¿no? Y de alguna manera, pues Ujú. eso yo nunca lo tomé, o sea, ahora de adulta miro hacia atrás y digo, bueno, chicos, y ellos lo saben, o sea, lo he hablado con mis padres y mi hermano también está muy consciente de eso. Pero que esa crianza, por ejemplo, yo voy a este espacio universitario y esa sororidad que yo tengo incluso en mi crianza, Claro, Claro, porque no la te criaste encontraste con allá. hermanas pero que era se llevaban bien. sospechoso, era como, no, o sea, siempre había como esta paranoia. Sí, porque no estamos esa es mi percepción. acostumbradas, poco a poco nos estamos Sí, acostumbrando. entonces eso pues creaba una dinámica pues que a veces podía ser un poco incómoda o Ujú. bastante, ¿no? Bastante incómoda. Yo lo que veo ahora que estoy trabajando en estos espacios de teatro en Puerto Rico es que
hay como un micro, como que hay mucho trabajo, pero siempre son los mismos. O sea, es como Sí, difícil entrar en el también, club. también. Y lo que estoy viendo y analizando es que la salida ahí también es la autogestión. Como que, También. bueno, también muchos actores y actrices de otras generaciones se quedan esperando que te llame Jacobo Morales. Bueno, estoy viendo que ya los más jóvenes se empiezan a autogestionar. Eso es cierto. Que eso Mi también es generación hace es mucho. una respuesta. Sí, correcto. Isabelita, entonces terminaste en la Yupi y ¿qué pasó? Cuéntame ese proceso, porque yo lo que me recuerdo de ese proceso, ¿a dónde solicitaste? Solicité un montón de escuelas. ¿Pero cuál tú querías ir? Yo quería ir a la Universidad de Yale. Yo ¿tú no querías ir a Juilliard? no pensaba ni que podía entrar. Bueno, pero porque no pensabas que podías entrar. Pero yo lo único que Porque recuerdo creo era que mi nos mamá. metieron tanto miedo. ¿Qué te digo? Mi mamá, yo estuve como 6 años, o sea, no sé cuánto tiempo, y mi mamá, porque Isabelita, que la aceptaron en Juilliard, porque Isabelita, que la aceptaron en Juilliard, o sea, como tú no existes, pero Isabelita, que la aceptaron en Juilliard. no. Bueno, pero mi mamá hacía eso, mami, tú Bueno. hacías eso, si no te enchisme porque lo Mamá, cuento. no. Bueno, finalmente solicitaste en un montón de lugares, ¿y por qué Yale querías? Porque No es no es Juilliard la meca de... Sí, pero eso yo no lo sabía. O sea, sí lo sabía, pero pensaba que era en un plano más de música. Nunca había entrado un puertorriqueño al programa de drama. Y yo creo pues que tenía esa Ni reputación. un puertorriqueño ni una puertorriqueña. No, un puertorriqueño, punto. Puertorriqueña, punto. Sí, no habían Ok. entrado a drama. Y bueno, pues era como, ni lo intentes, ese tipo. Y tuvo un profesor que fue muy generoso, Edgar García, que me dijo, Isabel, pienso que eres material, debes hacerlo. Yale, porque ahí había estudiado Meryl Streep, Sí, había sí. estudiado Angela Bass, había Paul Giamatti, ¿verdad? Había un grupo de exalumnos que me parecían maravillosos. Y pues yo quería ir ahí, pero desconocía realmente también ese mundo. No es hasta que estoy en el otro lado que voy viendo también cómo funcionan estas escuelas. Y mi mamá me dijo, Isabel, si no lo haces te vas a arrepentir. También es importante recibir los no. ¿Y qué es lo peor que te digan? Pues que no. Y cada no. El no ya uno lo tiene. Sí, El no lo entonces, tienes, claro. ¿entiendes? no Ok. tengas nada que perder, no tienes nada que perder. Y bueno, fue la única que me aceptaron, que no es poca cosa. No O sea, es yo poca cosa. estoy muy contenta. Yo pensé que esa era la que más tú querías que te acepten. No. Bueno, entonces tú eres la única puertorriqueña que llega allí de Vega Baja a Juilliard, como dice mami. ¿Y qué pasó? Porque ahí no solamente llega una puertorriqueña de Vega Baja, sino que llega una latina para los Estados Unidos, de pelo negro. ¿Qué pasa cuando llegas ahí? Eso es Como interesante. mujer te estoy hablando. A mí no me importa si eres la mejor, si acabas eso- A o F, me da eso- lo mismo. Eso es complicado Como porque mujer con las interseccionalidades. es que no había espacio para la interseccionalidad, por ejemplo. O sea, ese feminismo interseccional, eso se va reflejando mientras yo estoy ahí. O sea, por ejemplo, la política y los cambios culturales del país que permean en las artes en los Estados Unidos, ¿verdad? Van apareciendo así como un tweet de Twitter. O sea, van de Como momento ex Twitter. o como un ex. No, entonces... Como un ex. Y de alguna manera, primero el shock cultural, a pesar de que yo crecí hablando inglés, ¿verdad? No es lo mismo criarte 23 años en una isla y de momento estar en estos espacios. Y hay una cultura de la escuela. Pero esa cultura ha O sea, evolucionado hay una muchísimo. cultura organizacional, Sistemática de cómo funciona, ¿verdad? Y de momento te das cuenta que estás manejando todas estas nuevas situaciones, ¿verdad? Que no son familiares. O sea, que yo tuve como un proceso por partes de entender, de ajuste, de entender el shock de estar en ese espacio. Obviamente las mujeres todas sufrimos de imposter syndrome, síndrome del impostor. Tú sabes, yo no debería estar aquí. Eso es algo que ya lo tenemos ahí en el chip, ¿no? Y entonces, o sea, que tú en algún momento pensaste, yo no te, esto no es mi lugar, no tengo que estar acá. ¿Pero en qué sentido? ¿En el sentido de no me lo merezco o en el sentido de no me importa estar acá, quiero hacer otra cosa? Yo creo que una mezcla de no me lo merezco o no estoy lo suficientemente preparada. O sea, no había una equidad tampoco en términos de las personas que tuvieron acceso a entrar a ese programa. Y yo, por ejemplo, ¿entiendes? Como mujer, como hispana, caribeña, viniendo... O sea... Y eso que Isabelita es preciosa. O sea, que dentro de todo tú tienes una belleza hegemónica. Si hubiese sido una persona no hegemónica... totalmente. Yo creo que ni entras, ¿verdad?
Ahora sí, Ahora sí, pero en ese momento pero en no ese sé. momento, ¿verdad? Y habían solamente 4 estudiantes afroamericanos, entonces un poco como que no teníamos el Ujú. espacio. Y eso empezó a cambiar, sobre todo después de George Floyd, ¿verdad? Y yo Ujú. Pero eso fue trataba hace de... poco, Sí. Ujú. claro. Y ahora es una escuela completamente diferente, ¿verdad? Ahora lo está dirigiendo una mujer en el espacio de directora artística. Ha cambiado muchísimo las reglamentaciones, ¿verdad? Hay espacios de conversación, las compañías son mucho más diversas, pero cuando yo fui, yo creo que yo estaba ahí con muchas cosas. Y recuerdo un día que alguien me dijo, deja de cargar con la isla cuando entres al espacio artístico también. Que eso es O sea, pero interesante. es que eso me pasó en Argentina también, perdón que me No, lleve. por favor. Cuando yo llegué a Argentina y me mudé a Argentina era como, no puedes ser más puertorriqueña, te tienes que adaptar. Pero no es tanto de ser puertorriqueña, sino, ¿verdad? Esta cuestión que nos crían con esta, yo creo que por el mismo insularismo, la situación colonial, también tenés la responsabilidad de representar. No, a mí me lo Y decían como que molestaba no, 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 molestaba no, no. mi estilo. En este sentido es como tú puedes también ser un ser humano sin Ok. tener que sentir que tienes que estar representando Ujú. continuamente una comunidad que si te equivocas o no te equivocas, ¿verdad? Y de momento fue como liberarme y pensar, mi trabajo es lo suficiente, soy profesional, soy una mujer preparada, ¿verdad? Y eso es lo que ha hecho también que yo pueda estar en estos espacios y sigo representando, o sea, no viene otra persona a decirme a mí si puedo o no. Que eso nos lleva a la pregunta que estábamos entonces al comienzo de todas las pieles que tienes y que te representan, Ujú, que dije, pero cuando estás sola, cuando ujú. esa eres tú, o sea, esa es otra piel que tienes, la de tu isla, que te la llevas a cualquiera set que estés filmando, ¿no? Que dices que bendito, que por eso que miras el juego de la mesa, miras los podcasts, porque te hace sentir cerca Sí, de sí, la isla. sí, Sí, ya sí. me escribía y Antes me que decía, nada, yo veo yo los estoy podcasts, ponchada. pero porque Sí, tú estás estoy viendo ponchada. eso. Espérate, Porque- espérate, sí, está espérate. ponchada, está ponchada. Yo quiero que ustedes vean Evas y Brujas. Yo nunca hablo malo, pero yo voy No. a hablar malo. Miren esta pendeja, que es lo que es estar en un set. Miren cómo yo me echo hacia atrás. No, que ustedes, es Yo que, estoy bueno, no, acomodada. nuestras Evas y Brujas saben lo que nosotras sufrimos con la técnica. Perdón por la mala palabra, porque yo no hablo malo, pero es que esto Esto está está bien pasando, cool. está muy cool. Gracias, Gaby. Ok, seguimos. Dejamos en serio de nuevo. Que Isabelita me escribía y me decía, yo los veo todas las semanas. Y yo, o sea, porque también uno tiene la fantasía. Yo pensaba, este está grabando, me daba hasta risa. Este está grabando una serie de Amazon en Nuevo México con actores y actrices conocidos, ciencia ficción. Hay un hueco en el coso, Outer Range se llama, ¿no? Ujú. Entonces hay una cosa así mística, esa sci-fi. Y ella está mirando las boludeces que decimos nosotros en el juego de la mesa. Me daba como ternurita. O sea, porque también uno tiene la fantasía de que tú la estás pasando, o sea, que estás en el mejor lugar del mundo y estás mirando el juego de la mesa en el iPad. O sea, eso también es como una, ¿viste? Lo que uno se imagina del otro y al Claro, final sí. no representa nada, lo que uno se Claro. imagina. Sí, sí, sí. Bueno, todo es proyección. Pero tú me dijiste, espérate, vamos a poner un paréntesis de la conversación seria. Eso es proyección. A mí Sabrita me prometió, la serie que ella acaba de filmar se llama Outer Range. Outer Range. Ok. Sí. O sea, sale por Amazon Prime, salió una temporada. Sí. Ok. Y tú me prometiste que yo iba a ir cuando filmen la segunda temporada, Sí, que bueno. me puedo quedar allí Sí, yo. y que yo todo voy el a hacer mundo está extra y que invitado. me puedo vestir de Sí, vaquera y todo. claro. O sea, Sí, sí, esperemos que la huelga nos permita regresar. no. Así que- Yo me voy a poner rompehuelga ahora porque yo no me puedo perder eso. O sea que cualquier cosa en tu resumen puedes poner que la última vaquera que salía al final. Y aunque no salga, no me importa. Si no sale, no me importa. Me da lo mismo. Ok, entonces terminas en Juilliard, empiezas a trabajar. Sí. A ver, Hollywood está también en un momento de transformación en Ujú. cuanto al tema del sexismo, Sí. pero cuéntame con qué te encontraste en estos mundos de tanto poder. Porque no es lo mismo hacer una obra de teatro aquí en el Arribí que trabajar en Amazon Prime, en Netflix, porque has hecho otros proyectos. ¿Qué te encontraste mirándolo con los lentes violetas? Déjame ponerme los lentes. Sí. Yo empecé a trabajar profesionalmente y he tenido mucha suerte, vamos a poner eso así también, aparte de mi preparación y la disciplina que eso requiere, pero yo empecé a trabajar 6 meses antes que naciera el movimiento de Me Too. Ujú. 6 meses antes. 6 meses Ok, es un dato. Y es
verdaderamente impresionante ver la evolución de cómo estos espacios se están transformando de adentro para afuera. Hay mucho Ok. trabajo que hacer. De adentro para afuera. Pero ok. me topé con situaciones de las cuales sí estoy muy agradecida a nivel profesional, pero fueron sumamente retantes. Expláyate, expláyate. No, había, yo creo que sí, muchas dinámicas, Ujú. sobre todo con alguien que está empezando, sobre todo pues en este sentido una mujer hispana, o sea Claro. que yo soy parte del 0.01% de mujeres latinas en Hollywood que tienen líneas. Vamos a Ujú. empezar por ahí. O Que sea, tienen líneas, o sea, en una película. salvo Salma Hayek y alguna, y Sí, ¿cómo se llama es la de 0.1%. la otra que es colombiana? Ay, no me acuerdo. Sofía Vergara. Sofía Vergara y Salma Hayek. Y Penélope Cruz, y Ajá, luego ajá. estamos pues un Ok. grupo reducido de Ujú. mujeres hispanas que estamos en esos espacios, ¿verdad? Entonces, siempre al principio yo he tenido que aprender a diferenciar entre me están haciendo un favor y pertenezco a sentarme aquí, pertenezco a tener una opinión, porque por Espérate, repetime eso de vuelta, repetilo. ¿Cómo fue? de sentirme que me están haciendo un favor y repensar y decir, no, estoy aquí por mis méritos, estoy aquí porque me merezco tener un sitio en la mesa. Y por cada reto que yo he tenido que pasar, en su gran mayoría, hombres blancos cisgéneros, ¿verdad? No han tenido que pasar las pruebas que, por ejemplo, tienen que ser personas en los Estados Unidos consideradas de color, negros, negras, Ujú. queer, tú sabes, latinos, caribeños. Para llegar a donde uno está o donde yo estoy en esa posición que me considero muy privilegiada, he tenido que probarme una y otra vez y me seguiré probando, ¿verdad? Claro. Probarte en el medio y a ti misma también. No, yo estoy segura No, de ella lo que está- doy. Perfecto. pero en el En el medio. medio. en el- Pero, en el ¿sabes? Se medio. lo pregunto porque recuerda que estábamos hablando ahorita de este síndrome que tenemos de impostora las mujeres y Ah, que sí, nos sí. cuestionamos todo. También. Así es Sí. que es importante señalar que aún en un principio lo tuvo, ha logrado ir rompiendo con esa barrera. Pero eso también, por ejemplo, yo tuve un colega de teatro, esto no fue en Ujú. cine, que me dijo, resiento tu ambición. Qué co- No. Sí, sí, sí. Porque tú eres mujer y serio? eres una mujer hispana, ¿por qué tú eres tan segura? ¿Verdad? Y que de momento esta Resiento seguridad, tu ambición. y me lo dijo, Así se va a llamar este episodio. resiento tu ambición. Resiento tu ambición. Y él era hijo de primera generación, sus padres eran de Sri Lanka. Un actor que quiero muchísimo, sumamente talentoso, pero él, por ejemplo, a veces nos reuníamos después de un ensayo y siempre salía esta conversación. Él me dijo, Ujú. porque en mi país, ¿verdad? Una mujer con tus atributos sería castigada porque eso es vanidad. Y yo le dije, pues papi, tú no estás en Sri Lanka, bienvenido a los Estados Unidos. Me encantó. Y eso me ha pasado. Yo he tenido hombres, y no ha sido común, pero he tenido hombres que me han dicho, por ejemplo, una vez me estaba arreglando el pelo y me dijo también algo como la vanidad es pecado también, ¿verdad? Porque hay un componente religioso en Ay, estas Dios mío, Padre interacciones. amado, Y yo sí. le dije, amarte en un sistema, sobre todo como mujeres que nos enseñan a no amarnos, es un pecado. Y amarte es la verdadera revolución. I'm not going to apologize. Así mismo Sí, le sí, dije. sí, ella siempre me así dice como eso. que... Y yo creo que esa es la verdadera revolución de cómo desmontar estos sistemas, de Ujú. sentirte que estás capacitada, de sentirte que no tienes que pedir perdón ni De permiso. cuestionar el sistema. Pero es Tenemos que bien empezar difícil. por cuestionar los sistemas. Es bien Y difícil. hay que escoger las batallas. Por ejemplo, yo me he topado con Sí. situaciones que digo, ok, porque, ¿verdad? Los verdaderos espías infiltran el sistema. Sí, hay veces, ¿Verdad? Hay a que nosotras nos infiltrar- pasa también, nos Hay pasa. que infiltrar el sistema, entonces tú no puedes cambiar el sistema desde afuera, tienes que entrar por la puerta y entonces una vez que tú vayas acumulando cierto poder, ¿verdad? En tu plataforma, empezar a cambiar. Y bueno, he visto una diferencia en el ámbito laboral, pero hay mucho trabajo que hacer, o sea, sí me topé con situaciones muy violentas al principio que llegué a pensar, yo no sé si me quiero dedicar a esto, si esto es así y esto es lo que tengo que aguantar, Ujú. estoy bien. O ¿Y sea, por me qué puedo tomaste la reinventar. decisión de que sí? Porque me llegó... Aún con esa dificultad. Porque me llegó el primer proyecto, después de estos 2 proyectos que fueron sumamente retantes, me llega este otro proyecto, post Me Too, Ujú. donde empecé a ver el cambio de la dinámica. Y luego me llega otro proyecto que fue una experiencia muy saludable laboralmente y me di cuenta, ¿Cuál? Pearson,
Ok. Eso, mi Esa primer no la he show de visto. Ok. network, que era como la segunda parte de Suits, Ujú. tuve una experiencia muy positiva y muy gratificante. Y entonces empecé que eso se repetía, era Ujú. más la norma. Ok. Y pues me he quedado, hasta por lo pronto me he quedado. Por No, lo esperamos pronto que te te quedes, quedando, pero ¿por sí. qué no vas a estar? ¿Por qué resignar ese espacio? También, claro. Isabelita, ¿tú te consideras feminista? Claro. Ok, no me digas claro, que eso yo. Obvio, Chini, Que sí, ok. Sí, sí, me Eh, considero feminista. Dentro de, ¿cómo tú miras el feminismo? ¿Cuál es tu mirada? ¿Dónde pones la lupa? ¿Qué es lo que más te importa? Eh, Cuéntame, ¿cómo lo ves tú? Bueno, Esta sí te dije que te la iba a preguntar. cualquier persona que crea en la igualdad y la equidad, que no es lo mismo, ¿verdad? De géneros es feminista. Bueno, nosotros decimos que hay muchas personas que son feministas y no lo saben. O sea, Ujú. porque, Sí, claro, claro, que ni si lo tú crees saben. que es, pues tú eres feminista. Claro. Eh, sí, soy feminista, creo que debemos tener igualdad y equidad, crear las condiciones para que nuestro género también pueda estar en un plano igualitario, ¿verdad? Al género A mí me gusta opuesto. siempre más usar equidad, porque creo que cuando Sí, hablamos de igualdad podemos caer en una trampa, que después es difícil de salir, porque eso, a mí siempre esto de la mujer empoderada, de la supermujer, de que encima tengo que claro, hacer también. todo lo que hacía antes, pero también tengo que ser exitosa y ser una empresaria y ser la VP de no sé qué y más criar a los niños, como que ahí a mí un poquito siempre, Es igualdad de derechos. claro, igualdad de derechos, equidad de oportunidades, Equidad de pero yo trato de oportunidades. usar, por lo menos en Evas y Brujas, trato siempre de hacer esa línea de vuelta, decir equidad, 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 porque Ujú. hablar de igualdad, pues a veces en algunos públicos puede ser una trampa. Pero es interesante porque no sé si ustedes son especialistas en el tema, pero yo recuerdo creciendo, incluso en la universidad, decir que uno era feminista abiertamente, era una postura, ¿verdad?, que se presta mucho para, creo que el término se ha desvirtuado, ¿verdad? Y lo que implica, y de alguna manera odiabas a los hombres, o sea, como que era como una mala Sí. palabra, ¿verdad? Una Sí. proclamarse feminista. De hecho, o- yo tengo pues, que yo he estudiado bastante, de que cada vez que lo traigo, Wanda dice, otra vez, pero, Otra vez. sí, pero, Ok, dale. y Wanda sabe lo que voy a decir, en el Sí. Tacón de la Chancleta, que era una revista feminista que hubo aquí en la isla, que lo que tuvo fueron como 5 tiradas, bendito, porque no las apoyaron, obviamente. ¿En qué década? 1975, en el Año Internacional de la Que Mujer, nacimos nosotras, el año que nacimos. que tenemos 48 años. Ahí vamos con la edad, tenemos 48 años, gracias. Hay un discurso que dio la primera dama, Ginette, se me ha olvidado el nombre de ella, por eso dudé en decirlo. Y ella comienza hablando en una asamblea de mujeres en el Año Internacional de la Mujer, que ella no era feminista. Ujú. Yo no soy feminista, sino que creo, y siguió diciendo, y todas las Wow. cosas que estaban Sí, pero eso diciendo también eran pasa, feminismo. eso pasaba Claro. con Doña Fela Pero también. había, Sí. claro, pero había Doña que Fela era la más desligarse de la feminista de palabra. todas y ella Ícono. decía que no era feminista. Sí. Eva Perón era la más feminista. Imagínate que Eva Perón es un símbolo del feminismo en el mundo y ella decía que no era feminista. Sí. Había que desligarse Sí, de la sí, palabra. Tenía sí. que Con la desligar. carga Sí. negativa que entonces que le traen. Y bueno, mira que todavía hoy estábamos en el episodio, es que hoy estamos grabando varios episodios, y estábamos diciendo, no, estábamos hablando precisamente de eso, de la carga negativa que tenía la palabra y explicando, esto no es una guerra en contra de los hombres, es una lucha Sí. contra el sistema, bla, bla, Sí. bla. Hay que estar todo el Sí. tiempo trayéndolo. Hay que estar todo el Totalmente. tiempo trayendo esto de que Isalita decía de elegir las batallas es bien importante. Cuando yo llegué a Puerto Rico, yo venía como con más empuje Ujú. y me he dado cuenta que a veces tengo que elegir batallas. Ujú. ¿Por qué? Porque estoy a veces en espacios donde depende mi trabajo, de algunas otras. Sí. Entonces voy tratando de hacer un trabajo más de hormiguita, Ujú. porque a veces sí es cierto, hay que elegir las batallas, pero fíjate que siempre tenemos que estar pensando en una estrategia. Ujú. Oh, sí, todo el tiempo. Todo el Todo tiempo. el tiempo. Todo el tiempo hay que tener. Y hay veces que no vale la pena. Bueno, eso es lo que dice Silvia. Hay veces que Silvia, no nosotros vale la tenemos pena. unas discusiones bien chulas. No voy a decir en dónde, porque en otro lugar donde trabajamos es que ella dice que no vale la pena dar la discusión. No, tú dices tu opinión y hay veces que ni la opinión debes de dar. O sea, si tú estás por ejemplo, en un contexto de, bueno, mira, me voy a ir a lo personal. Yo puedo estar en mi hogar y mi esposo a veces dice unas cosas y no,
¿Tú te crees que yo voy a poder deconstruirlo en un argumento? A mí me pasa con los No. adultos mayores que tengo cerca, sí. ¿Entiendes? También, a veces digo, no, bueno, no tiene sentido. Especialmente en temas de, de diversidad sexual, ¿no? Que digo, bueno, ¿vale la pena dar esta batalla? Bueno, a O veces sea, no. y no es que estemos todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo hay que estar en estrategia, no todo el tiempo hay que estar en lucha. Me gusta eso. Repítelo. Yo siempre, Todo el las frases tiempo buenas hay que repetirlas. estar en estrategia, no todo el tiempo hay que estar en lucha. Pero es interesante, a lo mejor dentro de la misma estrategia, por ejemplo, yo puedo ser bien rabiosa y bien apasionada Sí, cuando porque quiero tú siempre hacer me un pones punto. eso en las redes, me pones rabia, la rabia, la Viva rabia. la rabia. Viva la Yo rabia. creo que Porque la también rabia... nos critican eso de que uno, eso tú me lo pones en el juego de la mesa, porque yo siempre hay unos reperperos allí. Ujú. Y ella me pone, viva la rabia, porque también me critican esa rabia muchas veces. No, yo no he dicho que nunca hay que tenerla. Digo que Claro, bueno, hay que ser hay estar estratégicos estratégico incluso y hasta saber. para la rabia. Sí. Pero que a veces yo me he dado cuenta que hay tácticas. O sea, cuando respiro, porque a veces voy a explotar y quiero decir, Ujú. y respiro y miro a esa persona y de verdad trato de comprender lo que me quieren decir y por qué, ¿verdad? Y entonces creo que se crea un espacio de que podemos tener una conversación, pero ambas personas están dispuestas a luchar, a escuchar. Ah, O bueno, sea, claro, sí. si todo el mundo está como peleando y nadie escucha. Ujú, ujú. Y tal vez en la escucha también del otro, Yo no quiero escuchar a mi entender. esposo. Embuste. No, Era- pero entender, ¿verdad? Yo hay gente a la que no quiero Hay escuchar. una cuestión generacional, ¿verdad? Era para reírnos. Hay mucho miedo también, Sí. ¿verdad? Y tener escucharles de la empatía, te puede... Bueno, pero eso no todo, por eso nosotros grabamos el episodio de Barbie que grabamos acá. Nosotros le dimos el micrófono a Gabriel Nieves, que es nuestro director, que no sé por qué no tiene cámara, me ofende. Yo no le hubiese dado ese micrófono, o sea, yo hubiese tenido miedo de dárselo a cualquier otro hombre. Porque yo entiendo, por ejemplo, que él sí escucha empáticamente y que tiene esa capacidad. No la tiene todo el mundo. No. Te estoy tirando flores, Gaby. Em, Después de que te jorobé tanto hoy. Algo que Estoy Isabelita mencionó que es bien importante también es lo de las generaciones. Las generaciones chocan mucho y es completamente normal en cuanto a ideas, en cuanto a valores, en muchas cosas. Pero yo quiero darle un giro un tanto positivo a cómo miramos esto. Y es que la lucha que la abuela comenzó, Ujú, la va a ver la nieta. claro. Sí, pobre Se Gaby. necesitan toda lucha que Wanda y yo estamos haciendo ahora, la van a ver plasmada y realizada Ujú. nuestras nietas. Yo creo que mis bisnietas, los bisnietos. No sé, sí. pero vamos a hacer un poquito más. Bueno, porque esto era otra cosa que yo soy una feminista pesimista, tú eres optimista y tú Obviamente optimista. No me Optimista, escuchas hablando de la optimista. empatía. está bien, como que, yo soy un "Chicos, poquito pesimista porque a veces digo esto Hay está que ser, no, porque si yo miro mi micromundo y desde mis privilegios digo, bueno, pues soy ¿sabes? Soy optimista, pero si miro el mundo entero macro. y digo, diablo, esto está bien jorobado, o sea, me pongo pesimista. Si Bueno, miro el normal. mundo, Co- si miro el normal. mundo. Hay que claro. ser optimista porque Especialmente también porque yo, de la misma manera que Silvia analiza cine, yo analizo violencias. Entonces, cuando yo miro los números de cuestiones de Sí. violencia que no bajan, Ujú. entonces, por eso es que Claro. soy pesimista. O sea, no me juzguen, Totalmente. no me No, juzguen. no, Yo digo, para nada. yo digo, bueno, entonces, digo, ok, hay más feminicidios en Argentina que el año pasado, entonces ahí me pongo pesimista. Claro. O cuando veo ciertas facciones políticas tratando de sacar derechos y digo, bueno, me pongo pesimista, así, hay que seguir luchando. O sea, Pero esto yo no creo, termina. sí, pero yo creo que también un poco el sistema se alimenta de eso, ¿verdad? Y violencia da más violencia, ¿verdad? Un poco Hannah Arendt habla de eso, ¿verdad? También de la banalidad del mal y perpetuamos esa violencia, la violencia. Entonces, ahí voy un poco atándolo como la verdadera revolución tal vez a veces es hacer el trabajo de hormiga de poco a poco, porque no te puedes echar el Bueno, peso nosotros del siempre mundo decimos que esto es un encima. proyecto de micropolítica no partidaria, pero que es un Claro. proyecto de micropolítica, porque nos escuchan mucho, nos escuchan en diferentes lados, pero y yo siempre me imagino a las mujeres con los, ¿sabes? Con los auriculares, escuchándonos, sin que tengan otras personas que están escuchando lo que ellas están escuchando, porque a lo mejor las pueden criticar, las pueden juzgar, y eso a mí me encanta. Pero voy a plantear algo que puede ser un poco controversial. A ver. Esa violencia, ¿verdad? Porque el patriarcado de alguna es violento,
¿verdad? Y vivimos en sistemas de violencia. Por ejemplo, o olvidar la historia de un país que ayer estaba trabajando con un amigo que está haciendo un trabajo de archivo de memoria nacional. Él compró una casa Memoria colectiva. y se llama Casa Archivo. O sea, este hombre está coleccionando lo que mucha gente olvida, ¿verdad? Y eso también es un tipo de violencia, ¿verdad? Estamos Sí, hablando de sí, diferentes sí, formas sí. de violencia. Pero una vez me acuerdo que estábamos un grupo de amigas y estaba este chico, que era el compañero de una de ellas. Estábamos en una cena y estábamos todas hablando. Él no habló, él como que respetó ese espacio. Y se me ocurrió la idea de que también nosotros mismos hemos creado y alimentado esas diferencias de género, esa violencia también del hombre de no poder estar... O sea, hacer el ejercicio también de empatía de cómo yo espero, ¿verdad? Si socialmente hemos enseñado a los hombres que no es saludable expresar sus emociones, no hay espacio Claro. para... y entonces, ¿cómo no van a ser violentos? ¿Entiendes? Eso es cierto. Lo que sucede es que hay que tener algo bien claro, pero bien claro. Y es algo que se sigue repitiendo y que nosotras aquí logramos como desenmascararlo. La mujer no cría, la mujer cuida. La mujer cuida La mujer no ha sido responsable de la crianza. del sistema, Claro, El de sistema crianza. ya está hecho y tú has tenido que seguir instrucciones. Si tú no sigues instrucciones, eres puta, eres Mala, una mala cualquiera, madre, sí. eres una mala madre. Mala mujer. La mujer ahora es que se ha ido cuestionando y tratando de enseñarle a sus hijas lo contrario. Y cuando una mujer le decía al niño, déjalo llorar, el mismo hombre era el que decía, lo estás criando, maricón. Maricón. Entonces, tampoco quizás es el hombre el culpable de esto. Lo que te quiero decir es que Bueno, no porque es lo que es siempre un sistema. decimos, es un sistema. Es un un sistema, sistema. claro. Que nosotros que siempre totalmente. decimos que nosotras somos todas. Yo soy machista en recuperación Claro, todavía. todas. Es un todas. sistema, porque tú tienes toda la razón. El hombre tiene que poder expresar sus sentimientos, tiene que jugar de niño con la muñeca Ajá. y la niña tiene que jugar con el balón y eso no tiene nada que ver ni define nada. No define Mira, nada. en Argentina está pasando algo esta semana. Es el sistema. Claro, El hijo totalmente. de una actriz bien importante que se llama Florencia Peña, él va a cumplir 15. Ajá. Entonces, él está planificando la mega fiesta de 15. Hay un debate nacional con eso. O sea, que cómo ella permite que el nene haga zapatería y que entonces hay un debate nacional en torno a En el criticar, 2023. En el 2023, criticar un niño de 14 años que quiere hacer una fiesta de 15 con entrada, con cambios de ropa, quiere bailar una coreo, quiere que Sí, haya sí. globos, flores, cotillón, papelitos de colores. Pero hay un debate nacional por el tema. Pero en o sea, mira eso, dónde están. Por yo- eso que yo soy pesimista. Yo estoy viendo a mis amigas, por ejemplo, que están criando sus hijos Ujú. y cómo los están criando, ¿verdad? Tengo un ahijado, bebé, y yo veo lo que le están enseñando y a mí me da esperanza, porque Ok, creo qué que bueno. estamos en ese proceso Ok. de crianza, por lo menos la gente de mi generación, Amén. es Qué cercana, bueno. que están también criando al varón en la casa desde otra mirada. Desde que sí, yo quieres creo que jugar con tienes la razón. muñeca, juega con la Que muñeca, estas quieres llorar, generaciones tienen otra mirada. tenemos otra mirada. Gracias a Dios. ¿sabes? Ojalá, O sea, ojalá, yo ojalá. pienso, ayer vi un nene, la cosa más linda, en una repostería, con una educación tú sabes, y el padre con una sensibilidad. El padre estaba solo con ese Ujú. bebé. Y enseñándole por la servilleta aquí. Y a mí me dio esperanza. Esto yo lo vi en Manatí. Sí. Entonces yo creo que el espacio de visibilización para ambos géneros desde etapas, Sí, sí. ¿verdad? De formación identitaria, Ujú. están empezando para mí a sembrar la semilla de que tal vez va a haber un cambio, de que estamos creando un cambio en estos espacios. O sea, yo tengo Me mucha encantó, esperanza. Me encantó. Mira, Isabelita, te iba a Ajá. preguntar, ya vamos a ir terminando, pero tenía esta pregunta ahí y te la quiero hacer. Tú eres una mujer exitosa, eres millennial. ¿Has tenido presiones de que, bueno, ¿y cuándo vas a ser mamá? ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo las has tenido? Todo Porque el nosotros las tuvimos tanto que a los 21 años nos tuvimos que casar y tuvimos que tener hijos. Silvia a los 17. Todo el tiempo, pero Mira. también, me daba mucha rabia, Esto yo no lo sabía. Esto en serio no. Sí. Yo nunca lo he hablado con ella.
Pero fíjate, es interesante porque mi papá me decía, no le hagas caso, tú estás creando un imperio. Qué Tú si te lindo. casas, te quieres casar, si quieres tener hijos. O sea, el núcleo de mi familia nunca me ha puesto esa presión. Son las personas allegadas, La el que... sociedad, la sociedad. Pero como la tía Berta, el tío Claro, Ramón, ayer tuve uno que me llamó y La él, tía mira, nena, ¿y cuándo vienen los bebés? Y yo ahí como, me va súper bien en Hollywood, gracias, estoy creando un imperio. Tú sabes, me va súper bien, pero está bien, yo le dije, no te preocupes, me va que súper bien cuando en me preñe, Hollywood, pero tengo que tener bebés cuando ahora. me preñe lo vas a conocer, tú sabes, una preocupación, ¿verdad? Y después yo digo, pues también hay algo cultural, porque en eso, fíjate, los gringos no se meten. Esto es de aquí, este es el Caribe, esta es la Sí, cultura sí, yo también. creo que y hay algo de cultura. hay que aprender a manejarlo antes y todavía me molesta. Yo llamo a papi y yo, ¿tú puedes creer que fulano de tal? Tú sabes que tiene que Yo estar no lo saliendo puedo de mí?" creer. Justo, eso es algo que te pasó ayer. Ayer guiando, yo llamé a mis papás indignada y ellos, pero nena, no le hagas caso, chica, ese es el país. Y pues un poco decir, pues, quiero tenerlo todo, pero a mi tiempo, cuando yo decida, bajo mis condiciones. Qué diferencia. Me encanta. Dios mío. Me encanta. ¿Por qué no fue? Yo no tuve eso. No, Me da pero una fíjate. pena tan... Bueno, está bien, ya está. No puedo... No. He tenido otras cosas, pero wow, vamos a decir eso para no quedar tan mal. O sea, como que bajo mis condiciones, cuando yo quiera. O sea, yo no tuve nada de eso. Entonces mi mamá que está viendo esto, ay, se va a enchismar y todo eso, pero yo no tuve eso. No, Diablo. no lo tuve. Qué bueno que la generación de ella, por lo menos algunas, no, porque no quiero hablar porque también ella también perteneces a algún, tienes algunos privilegios. No sé si Sí. todas pueden decir, pero por lo menos eso sí me da esperanza, que una mujer de la edad de ella pueda decir, mira, yo quiero ser mamá o no, cuando quiera, bajo mis condiciones y con quien quiera y en las circunstancias que quiera. Y sobre todo la próxima generación, yo creo que lo va a tener bien definido. Me La alegro. próxima generación de mujeres. Ojalá. Bueno, la última pregunta que te voy a hacer. Me he portado bien, en Barbie hablé de más y ahora no, hay testigos. No, a ver, ¿cómo tú empezaste a escuchar Evas y Brujas? Porque el juego de la mesa te lo puedo comprar más porque Yo como está escuché- Jorge y Alfonsina, pudo haber llegado más Ah, a el ti. juego de la mesa no era porque estaba yo, no, es porque También, Ok. también. No, empecé con Evas y Brujas antes del juego de la mesa. Por eso yo lo porque, sé. Bueno, nuestras madres son amigas y había escuchado, ¿verdad? Que la hija de la amiga de mami tenía este show. Y en verdad lo empecé a escuchar cuando salió lo de Piqué y Shakira. Ya lo dije, o sea, como A mí me que yo, Y sabes que yo después soy yo Team que las mujeres Shakira. yo facturan. también soy Team No, Shakira. Team Shakira, absolutamente. Y ahí lo empecé a escuchar y entonces por ese podcast es que llegué al juego de la Al revés mesa de lo que yo pensaba. y ahí vi hablando en 24 frames, o sea que eso me lleva a GW5, o sea, como así es que yo Viste, empiezo. Gaby, que yo te traigo Así que- gente bien, o sea, no te traigo cachivaches de por ahí. Así que empecé escuchando este podcast originalmente. Ay, gracias, qué Sí, qué linda. bella. Sí. A mí Yo te me quiero dar encantan las gracias. esas historias de cómo nos empezaron a escuchar, a mí me encanta. Sí, yo le quiero dar las gracias a Isabel, no solamente por escucharnos. A Isabelita. Isabelita, la que Para te- Nena. ustedes, Ella es Isabelita. como una primita. Sí, por escucharnos, por el apoyo, pero sobre todo por representar a Puerto Rico. O no, acuérdate que a veces también no quiere Pero hacerlo. espera, Ok. déjame terminar. Pobrecita Isabelita. Pero tú estás viendo que no. Llevamos en esto desde los 11 años, o sea, Sí. en el mismo... Lo que pasa es que ella nos va a representar aunque no lo quiera Sí, sí, hacer. ¿Me eso estás sí. entendiendo? O sea, por ser parte de la diáspora, por ser nuestra voz allá, por ser nuestra voz acá, por ser mujer. Yo te doy las gracias de todo corazón. Muchas Y gracias. eres un ejemplo y gracias por haber estado para nuestras Evas y Brujas. Gracias, Y Silvia. también a Qué mí me bella gusta que por ahí chicas más jóvenes que nos estén viendo que digan, bueno, a lo mejor puedo tener tanta suerte como Isabelita. Tienen que trabajar Sí, fuerte, no sí. es así nomás. Pero Que que sea referente, ya es sea un referente, claro. Sí. Eso está bueno, eso a mí me Sí, gusta. y como le digo a todos mis estudiantes, usted vaya por la vida sin perdón y sin permiso. Así. Pero eso Vamos a terminar. Vuelve a decirlo, de vuelta y tengo termina. espérate, tengo una abogada. Eso no se puede aplicar a los matrimonios. Vaya Claro. por ahí. Ok, espérate. Gaby, pónchala. Pónchamelo ahí. Vuélvelo. Usted vaya por la vida sin perdón y sin permiso. Viva su vida. Entonces, ¿qué nos queda decir, chahuevas? Y bye, brujas.